Hola genios, bienvenidos a Busy News. Como dijimos en el vídeo anterior, hoy nos toca estudiar la ecuación del movimiento armónico simple. Así que si quieres entenderla y deducirla paso a paso y ver un ejemplo, no te pierdas este vídeo. Bueno genios, en el vídeo anterior estudiamos el concepto de armónico simple junto con todas sus características elementales, la amplitud, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. Y además dedujimos estas formulitas que son muy importantes para poder encontrar la ecuación del movimiento que veremos hoy. Os recomiendo que si tenéis dudas o queréis repasar, vayáis al vídeo, que son 5 minutitos, para que quede todo claro. Acordaos que nosotros normalmente representaremos el armónico en vertical, pero que todo lo que estudiemos será igualmente válido para cualquier dirección, horizontal, diagonal o la que sea. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a entender la ecuación del armónico simple. Primero de todo, recordad que la ecuación de un movimiento no es más que una función, una formulita, que nos permite conocer la posición de un cuerpo en cada instante. Para el armónico ya sabemos que es esta de aquí. Fijaos que la posición o elongación depende del tiempo, y por lo tanto, si sustituimos un instante, el que sea, al hacer los cálculos nos daría como resultado la posición del cuerpo en ese instante. Lo que haremos ahora es entender de dónde sale esta expresión y deducirla. Vamos a ello. Imaginad que tenemos una partícula que describe un movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad angular constante, y la proyectamos sobre su diámetro. Fijaos que así obtendremos otra partícula diferente que describe un movimiento armónico simple moviéndose de forma simultánea. ¿Y esto qué implica? Pues básicamente dos cosas: que a cada ángulo del circular se le va a corresponder una posición y un sentido del armónico, y que además, como podéis ver, la amplitud del armónico será igual al radio del circular. Ahora veremos por qué todo esto es importante. Atentos. Imaginad que queremos conocer la posición en un instante, por ejemplo, medida siempre desde el punto de equilibrio. Como podéis ver, en la representación podríamos trazar un triángulo rectángulo definido entre el punto de equilibrio, la posición del circular y la horizontal. Fijaos que la hipotenusa de este triángulo sería igual al radio del movimiento circular y por lo tanto a la amplitud del armónico. Además, se puede observar cómo el cateto opuesto se corresponderá con la posición o elongación que estamos buscando. Mirad, si ahora en este triángulo aplicamos trigonometría básica, más concretamente la fórmula del seno, tendríamos que este es igual a la posición, el cateto opuesto, entre la amplitud, la hipotenusa. Aislando la elongación, que es lo que queremos encontrar, nos quedaría la siguiente expresión, la cual es muy parecida a la ecuación del armónico, salvo por el ángulo φ, que ahora veremos cómo encontrar. Este se conoce como fase, algo que estudiaremos en mayor profundidad en el siguiente vídeo. Para calcularla solo deberemos tener en cuenta que se trata del ángulo que ha descrito el circular en el instante en que queremos calcular la posición. Al tratarse de un circular uniforme, solo tendremos que multiplicar la velocidad angular, la omega, por el tiempo. Y listos, ya tendríamos la ecuación del armónico simple. Bueno, casi. Nos faltaría un detallito, lo que se conoce como fase inicial, el ángulo inicial, algo que también veremos en profundidad en el siguiente vídeo. Esta simplemente hace referencia a que el movimiento no tiene por qué iniciarse, como en nuestro caso, desde la posición de equilibrio, desde cero, sino que puede partir de cualquier punto, por ejemplo, de un extremo, y entonces al ángulo calculado le tendríamos que sumar el inicial. Comentaros también un detalle importante, y es que nosotros estamos estudiando el movimiento armónico, no el circular, por lo que realmente la velocidad angular, la omega, sería lo equivalente a la frecuencia angular del armónico, la cual es igual a 2π por la frecuencia o 2π entre el periodo, como vimos en el vídeo anterior. Ahora, para ir acabando, vamos a ver un pequeño ejemplo práctico para aplicar esta ecuación.
Imaginad que en un enunciado nos indican que la amplitud del movimiento es de 3 metros y su frecuencia angular 2 radianes por segundo. Podríamos sustituir los datos y tendríamos la ecuación de este armónico. Con ella podríamos calcular la elongación o posición en cualquier instante. Por ejemplo, si nos la pidieran en 5 segundos, simplemente sustituiríamos el tiempo en la ecuación y, muy importante, con la calculadora en radianes encontraríamos la posición, dándonos en este caso menos 1,63 metros. Esto nos indicaría que el cuerpo se ubicaría por debajo de la posición de equilibrio un poquito más allá de media amplitud, que eran 3 metros. Espero que lo que hemos explicado haya quedado claro, aunque lo practicaremos bien a fondo en un par de vídeos resolviendo problemas tipo examen. Como punto final, antes de soltaros, os quería comentar un par de aspectos importantes. Primero, fijaos que la ecuación sigue un patrón sinusal, una función seno, el cual va repitiendo periódicamente sus valores entre -1 y 1. Esto es lo que hace precisamente que un armónico sea periódico y que tenga como elongación máxima la amplitud en positivo y negativo. Cuando el seno valga 1, al multiplicarse por a, nos dará la elongación máxima, más a, y cuando valga -1, al multiplicarse por a, nos dará el otro extremo, menos a. Segundo, en algunos libros veréis que cuando el movimiento es horizontal, la ecuación la definen con un coseno en lugar de un seno, pero esto es algo innecesario. Esto se debe a que en un movimiento horizontal, al resolver el triángulo que hemos visto, tendríamos el cateto contiguo en lugar del opuesto, por lo que se resolvería mediante el coseno de phi en lugar del seno. Pero, ¿y si el movimiento fuese diagonal? Entonces, ¿qué pones? ¿Seno? ¿Coseno? Yo soy partidario de usar siempre el seno, sea cual sea la dirección, y evitamos problemas. Al final, como hemos dicho, lo único que nos está indicando el seno y el coseno es que se trata de un movimiento periódico en el tiempo, que se va repitiendo. Bueno, genios, pues con esto daríamos el vídeo por finalizado. En el siguiente vamos a explicar el concepto de fase y fase inicial, para poder empezar a resolver los problemas. Nos vemos en el próximo vídeo, genios. Que la ciencia os acompañe.